La fría hoja presionó mi garganta, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La mirada de mi padre, esa misma mirada que antaño había inspirado respeto entre gobernantes y hombres de negocios, ardía ahora de furia. Renuncia a esta blasfemia, Samira, o tu sangre purificará la deshonra que has traído a nuestra casa. Su voz temblaba, no de miedo, sino de dolor e incredulidad, y allí, con el filo del cuchillo listo para decidir mi destino, una paz inexplicable me inundó. Padre, no puedo negar a aquel que me dio la vida, respondí. Ni siquiera reconocí mi propia voz. Era como si el Espíritu Santo mismo hablara a través de mí. Sí, tenía miedo. Soy Samira al-Faisal, hija de un emir árabe y heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Oriente Medio. Crecí rodeada de oro y lujo, pero nada de eso me preparó para el momento en que mi fe sería puesta a prueba. El palacio donde había vivido desde niña, el mismo lugar que simbolizaba poder y seguridad, se había transformado en una prisión. Los guardias que antes me protegían, ahora me sujetaban por los brazos, mientras mi propio padre, cegado por el orgullo y la tradición, se disponía a matarme en nombre del honor. Quizás nunca te hayas enfrentado a un cuchillo, pero quizás también conozcas la sensación de estar atrapado, por el miedo, por la culpa, por una vida que parece perfecta por fuera, pero vacía por dentro. Mi celda era de mármol, rodeada de lujo. La tuya puede ser invisible, pero el mismo Jesús que entró en mi desierto también tiene las llaves de tu prisión. Durante años viví rodeada de religión, riqueza y conocimiento. Me eduqué en las mejores escuelas de Europa, estudié el Corán con maestros renombrados y estaba prometida al hijo de un importante ministro. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, excepto lo más importante, la paz. En el silencio de mis aposentos, entre joyas y alfombras exquisitas, lloraba sin comprender el vacío que me consumía. Fue en una de esas noches solitarias cuando encontré, escondido entre libros de filosofía occidental, un pequeño Nuevo Testamento olvidado por un visitante extranjero. Movido por la curiosidad, comencé a leer. Las palabras de Jesús parecieron penetrar las paredes de mi corazón. Palabras sencillas, pero llenas de una verdad que jamás había escuchado. Cada página revelaba un amor que no exigía nada a cambio, un Dios que no se regía por rituales, sino que deseaba una relación conmigo. Mi vida cambió por completo cuando entregué mi corazón a Cristo, pero mi conversión no permaneció en secreto por mucho tiempo. Cuando mi padre se enteró, su furia fue indescriptible. Para él, yo había deshonrado no solo a nuestra familia, sino a todo un linaje, y así fue como llegué aquella noche, con el cuchillo contra mi cuello. Pero lo que sucedió después fue algo indescriptible, una luz intensa, como si el cielo mismo hubiera descendido sobre nosotros, inundó la habitación. Los guardias retrocedieron aterrorizados, y mi padre cayó de rodillas, demasiado débil para continuar. Una presencia poderosa, real y dulce invadió aquel lugar, y todos supieron que no era humana. Era Dios. Esa noche, el Señor no solo me salvó la vida, comenzó a transformar los corazones de mi familia. El milagro que presenciamos abrió puertas que ningún decreto real podía cerrar. Esto ocurrió el 7 de abril de 2019 en Al-Jauf, una de las regiones más influyentes de Arabia Saudita. El palacio donde crecí, rodeado de altos muros, guardias armados y secretos de Estado, no pudo impedir la manifestación de la gracia divina. Quien creó el desierto también hizo brotar en él agua viva, y esa agua sigue fluyendo hasta el día de hoy. Hoy, mi misión es sencilla: contar lo que Jesús hizo por mí. Me encontró donde nadie más pudo, me liberó del miedo y me mostró que el verdadero reino no está hecho de oro ni de poder, sino de amor y perdón. Si te sientes atrapado en algo de lo que parece imposible liberarte, recuerda, ni siquiera el desierto es demasiado vasto para impedir que el amor de Dios te alcance. Crecí rodeada de privilegios. Era la única hija entre 4 hermanos, la joya de mi padre, como él solía decir, mi estrella del desierto. Ese apodo resonaba en todo el palacio y les recordaba a todos lo protegida y querida que era. Desde muy joven, me prepararon para ocupar un lugar destacado en la sociedad. Estudié en los internados más prestigiosos de Suiza e Inglaterra, aprendí 5 idiomas y, a los 19 años, ya pilotaba helicópteros y participaba en reuniones de Estado junto a mi padre, mientras mis hermanos se dedicaban al entrenamiento militar. Ante el mundo, yo vivía el sueño de cualquier mujer de mi cultura, pero tras los muros de mármol y los velos de seda, un silencio me gritaba desde dentro. Cumplía con los rituales,
Seguía las tradiciones y repetía oraciones memorizadas, pero mi corazón permanecía vacío. Había preguntas sin respuesta, una añoranza que ningún logro ni riqueza podía acallar. Quizás comprendas lo que se siente, tenerlo todo, y aún así, sentir que falta algo. Fue en esa inquietud que Dios comenzó a buscarme, de una manera que jamás habría imaginado. Durante mis años en Oxford, conocí a Elena, una joven griega que se convirtió en mi compañera de habitación. Era diferente a cualquier otra persona que conociera. No le impresionaban mi apellido, mi estatus ni mis coches de lujo. Tenía una ligereza especial, una paz serena, un brillo en los ojos que no podía explicar. Una noche recibí la noticia de que mi matrimonio había sido concertado con un hombre 30 años mayor que yo, elegido por conveniencia política. Esto me devastó. Corrí a mi habitación y rompí a llorar. Elena se acercó, me abrazó en silencio y, sin dudarlo, comenzó a rezar. Jesús, amigo mío y Salvador, esta mujer está sufriendo. Muéstrale que la ves, que la conoces por su nombre y que tienes un propósito para su vida. Me quedé inmóvil. Nadie jamás le había hablado a Dios así, con tanta intimidad, con tanto amor. En mi tradición, Dios era distante, inalcanzable, pero Elena hablaba como si Él estuviera allí mismo, presente, escuchando cada palabra. Cuando terminó la oración, pregunté casi en un susurro, ¿cómo puedes hablarle así, como si fuera una persona real? Ella sonrió, con una paz que yo envidiaba, y respondió, porque Él es real, Samira. Jesús está vivo. Te conoce mejor de lo que te conoces a ti misma y quiere revelarse a ti. Esa conversación me atormentó durante noches enteras. Intenté ignorarla, pero no pude. Todo lo que me habían enseñado sobre la fe y la obediencia parecía insignificante comparado con la idea de un Dios personal que ama, escucha y se acerca. Poco después, comencé a asistir en secreto a un pequeño grupo de estudio bíblico en el que Elena participaba en su iglesia local. Vestía discretamente, ocultaba mi identidad y me sentaba en los rincones, observando y escuchando. Cada reunión era como un oasis en el desierto interior en el que vivía. Gradualmente, la figura de Jesús comenzó a cobrar vida ante mí, no como un profeta distante, sino como un Salvador compasivo que llamaba a cada uno por su nombre. Fue entonces cuando encontré un versículo que se convirtió en mi refugio. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Durante muchas noches, repetí esas palabras en voz baja, tratando de creerlas, mientras el miedo a lo que sucedería si mi búsqueda espiritual fuera descubierta me mantenía despierto. Pero incluso en las sombras del miedo, una luz comenzó a amanecer en mi interior, y esa luz tenía un nombre, Jesús. Cuando terminé mis estudios y regresé a Arabia Saudita, llevaba conmigo algo infinitamente más valioso que todos los títulos y diplomas que había obtenido, una pequeña Biblia, escondida en un compartimento secreto de mi maleta. Sabía lo que eso significaba. Que me descubrieran con ese libro podía costarme todo, mi libertad, mi puesto e incluso mi vida. Pero había algo en mi interior más fuerte que el miedo. Había conocido la verdad, y una vez que la luz toca el corazón, es imposible regresar a la oscuridad. Mi regreso al palacio fue recibido con celebraciones y honores. Mi padre me esperaba con orgullo, y mi madre, radiante, ya hacía preparativos. Descubrí que, durante mi ausencia, se había concertado mi matrimonio con Hassan Al-Thani, hijo del ministro de Petróleo, un hombre 32 años mayor que yo. La boda sería un evento de Estado, un espectáculo de poder y tradición. Naciste para este momento, Samira, decía mi madre mientras supervisaba cada detalle del vestido, una obra de arte que costaba más que el presupuesto anual de un hospital. Sonreía, asentía y hacía el papel de hija obediente, pero por dentro, mi corazón se retorcía. Quería gritar. Por las noches, cuando todos dormían, encendía una lamparita y sacaba mi Biblia de su escondite. Esas páginas eran mi consuelo y mi tormento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los evangelios se convirtieron en mi refugio. Cada palabra de Jesús parecía llamarme por mi nombre, y cuanto más leía, más imposible se volvía seguir viviendo una fe meramente superficial. Sabía que estaba siendo transformado, aunque intentara ocultarlo. Fue en una tranquila tarde, mientras paseaba por los jardines, cuando sucedió algo inesperado. Oí una suave canción que provenía de entre los rosales. La melodía me resultaba familiar. Me detuve,
y me di cuenta de que era un himno que había escuchado durante mis años en Inglaterra. La voz pertenecía a Nadia, una de las jardineras. Me acerqué con discreción. ¿Dónde aprendiste esa canción?, pregunté en voz baja. Palideció al instante. Dejó caer las tijeras de podar y tartamudeó. Perdóneme, Alteza. No volverá a suceder. No, por favor, susurré. No estoy enfadada. Solo quiero entender. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos estuviera mirando. Luego dijo casi en voz baja: mi padre era etíope. Él me enseñó estos himnos, antes de morir por su fe. Esa frase me hirió profundamente. Por primera vez, no me sentí solo. Descubrí esa tarde que dentro del mismo palacio había personas que seguían a Jesús en secreto, trabajadores extranjeros, una enfermera egipcia, 2 guardias jordanos, todos viviendo su fe en secreto, arriesgándolo todo por adorar. Nadia y yo creamos un código secreto. Cuando era seguro hablar, ella dejaba una rosa blanca en un jarrón en mi balcón. Era la señal de que los hermanos se reunían, así que, a la hora en que todos se postraban para las oraciones islámicas, yo salía en silencio a recibirlos en un invernadero abandonado del palacio. Entre orquídeas, palmeras y macetas de barro, formamos una pequeña iglesia. Ibrahim, uno de los guardias, había sido pastor en Jordania antes de huir de la persecución. Él fue quien nos guió en las escrituras y en la oración. Con cada encuentro, sentía que algo crecía en mi interior, una fe viva, real y profunda. Ya no era la religión heredada de mis padres, sino una relación personal con el Dios que me había llamado por mi nombre. El miedo seguía ahí, pero su presencia era mayor. En aquel jardín secreto, oculto del mundo, comencé a comprender el verdadero significado de las palabras de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, dijo Jesús. Cuando alguien lo encuentra, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Estas palabras me atormentaban día y noche. Las leía, las releía y me preguntaba: ¿estoy dispuesto a venderlo todo? Mi posición, mi nombre, mi seguridad, incluso mi propia identidad. Todo gracias a este tesoro que encontré, Jesús. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la lucha interna se intensificaba. Exteriormente, seguía interpretando el papel de princesa sumisa, pero por dentro, una guerra silenciosa me consumía. Mi fe recién descubierta me brindaba una paz que jamás había sentido, una certeza de propósito que daba sentido a todo. Pero al mismo tiempo, el miedo a las consecuencias me asfixiaba. Sabía que si declaraba mi fe, podía perder todo lo que había conocido. Una noche, sin poder dormir, fui al jardín. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Me arrodillé entre las flores y comencé a rezar. Señor, no sé qué hacer. Si confieso mi fe, lo perderé todo. Pero si te niego, me perderé a mí mismo. Muéstrame el camino. Mientras oraba, me invadió una calma indescriptible. No oí ninguna voz, pero una certeza suave, casi palpable, envolvió mi corazón. Entonces, un versículo que había leído días antes resonó en mi interior. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo una doble vida. No podía caminar hacia el altar, fingiendo ser la mujer que ya no era. Decidí ser fiel a Cristo, pasara lo que pasara. La oportunidad llegó al día siguiente, durante el desayuno con mi madre y mi hermano mayor, Karim. Estábamos sentados a la gran mesa de mármol, cuando ella, distraída con su tableta, comentó: el imán al-Suleimán vendrá la semana que viene para comenzar vuestras sesiones de purificación espiritual. Quiere asegurarse de que estéis debidamente preparados para la boda. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, despertó algo en mí. No pude quedarme callada. Respiré hondo y, con voz firme, dije: no necesito la purificación del imán, ya he encontrado mi camino espiritual. Mi madre se quedó paralizada. La taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Karim alzó la vista, alarmado. «¿Qué quieres decir, Samira?», preguntó. Los miré a los dos, con el corazón acelerado pero con la voz tranquila. Encontré a Jesús, no como un profeta, sino como mi Señor y Salvador. No puedo casarme con Hassan, ni fingir ser alguien que ya no soy. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi asfixiante. Mi madre palideció,
y Karim fue el primero en reaccionar. «Retira lo que dijiste inmediatamente», siseó, mirando a su alrededor. «Alguien podría oírte. Esto es solo una fase, Samira. Una confusión derivada del tiempo que pasó en Occidente. No es una fase», respondí con lágrimas en los ojos. «Es la verdad más profunda que jamás he conocido». Se levantó de repente, empujando la silla hacia atrás. «Hablaré con papá. Hasta entonces, quédate en tu habitación. Esto nunca ha pasado antes. ¿Entendido? Nunca». Los guardias me escoltaron hasta mis aposentos. Supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La calma que siguió no fue más que el silencio que precede a la tormenta. Pero, para mi sorpresa, el miedo no me venció. Sentí una paz inexplicable, una serenidad que no provenía de mi interior, y entonces comprendí, con una claridad que jamás he olvidado, lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa noche, prisionero en mi propio palacio, fui más libre que nunca. Recuerdo la hora exacta, 23:42. Miré el reloj justo antes de que se abriera la puerta de mi habitación. Entró mi padre, seguido de cerca por Karim y 3 guardias de confianza. El aire estaba cargado de olores, una mezcla de perfume caro y el aroma metálico del miedo que impregnaba cada uno de sus pasos. Afuera, la tormenta de arena azotaba las ventanas, tiñendo todo de un color amarillento, casi sobrenatural. «Samira», la voz de mi padre rompió el silencio, controlada pero cargada de una furia apenas disimulada. «Karim me informó sobre ciertas confusiones que estás experimentando». Me levanté sin dudarlo, aunque mi propia calma me sorprendió. Miré directamente a los ojos de mi padre, sin apartar la mirada, y dije con firmeza: «No es confusión, papá. Encontré la verdad en Jesucristo». Su rostro cambió ante mis ojos, y era la primera vez que veía algo así en su expresión. Una mezcla de incredulidad, ira y dolor, el tipo de dolor que solo acompaña a la traición. Estaba furioso, pero también profundamente dolido. «¿Sabes lo que estás diciendo?». Su voz temblaba, pero con una amenaza latente más que evidente. «¿Entiendes lo que esto significa para nosotros? ¿Para nuestra familia? ¿Para nuestro nombre? ¿Para las leyes de nuestro pueblo?». Lo miré, consciente de que mis palabras pesaban más que cualquier golpe. Sabía que mi vida, tal como la conocía, terminaba allí, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía volver atrás. «Lo entiendo, padre», respondí con voz tranquila pero firme, «pero no puedo renunciar a la verdad que he hallado». Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En ese instante, mi padre estalló. Su furia era incontenible. Hizo un gesto brusco, y los guardias se acercaron a mí, listos para actuar. Uno de ellos, Faisal, evitó mi mirada. Más tarde supe que él también formaba parte del grupo cristiano secreto que existía dentro del palacio. Mi padre, con el rostro desfigurado por la ira, ordenó: «Llévala a la cámara de meditación. Déjala allí hasta que recupere la cordura». La cámara de meditación no era exactamente lo que su nombre sugería. De hecho, era una celda aislada en la planta baja del palacio, donde se confinaba a los miembros de la familia que se comportaban de manera indeseable. Inicialmente, la habitación se había concebido como un refugio durante ataques externos, pero con el paso de los años se había transformado en un lugar de corrección. Mientras me conducían por los pasillos, pude ver a algunos de los sirvientes de pie, observándome desde lejos, con rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. Entre ellos, reconocí a Nadia, la jardinera. Hizo un discreto gesto de oración, y ese simple acto me infundió nuevas fuerzas. La habitación era austera, sin lujos, pero no incómoda. Una cama sencilla, un baño privado y gruesas paredes que aislaban el ruido exterior. No había ventanas, solo una luz artificial que nunca se apagaba del todo, haciéndome perder la noción del tiempo. Pasé 3 días allí, con comida regular, pero sin contacto humano significativo salvo el de los guardias que se turnaban. Aproveché ese tiempo para orar, recitar de memoria los versículos que había aprendido y fortalecer mi determinación. En el aislamiento, no me quebré. Al contrario, encontré allí una fuerza que desconocía poseer. Cada oración, cada palabra de Jesús que recitaba, me brindaba una paz que desafiaba toda lógica. La soledad no fue mi prisión, al contrario, se convirtió en mi liberación. Al 4.º día, la puerta se abrió, y en lugar de un guardia,
Entró mi madre. Su rostro estaba pálido, marcado por el dolor y las noches en vela. Me miró con una mezcla de profunda tristeza y angustia que me partió el corazón. Samira, su voz temblaba. ¿Qué le has hecho a nuestra familia? Tenía unas ganas enormes de abrazarla, de decirle que nada en el mundo me haría dejar de amarla, pero sabía que esas palabras no se podían retractar. El camino que elegí era mucho más que un simple acto de fe. Era una decisión que ponía en riesgo todo lo que amaba, pero en ese momento supe que mi libertad y mi alma eran más importantes que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerme, incluso si el precio era perderlo todo. ¿Por qué me miras así?, preguntó mi madre con voz cansada, sentada en el borde de la cama. ¿Por qué nos haces esto, Samira? La miré, con lágrimas en los ojos pero sin culpa. Mamá, no estoy haciendo nada. Contra chicos, encontré algo real, algo que finalmente le da sentido a todo lo que he vivido. Suspiró, visiblemente afectada. Tu padre está destrozado. El contrato matrimonial corre peligro. Hassan y su familia exigen garantías de tu fidelidad religiosa. Ya han empezado a circular rumores. ¿Entiendes lo que esto significa? Tomé sus manos entre las mías y le hablé dulcemente. Mamá, toda mi vida he sido lo que los demás querían que fuera, pero por primera vez he descubierto quién soy realmente. Retiró las manos, como si mi tacto la quemara. Su mirada se endureció. Eres un alfaisal. Esa es tu identidad. Todo lo demás es traición. Sin decir nada más, se levantó y se marchó, dejando tras de sí un vacío que parecía helar el aire. Y supe, en ese instante, que se había cruzado la línea. No habría más concesiones, ni término medio. Esa noche, todo el palacio parecía estar en vilo. Oía pasos apresurados, voces apagadas, ecos de discusiones en el pasillo. Me arrodillé en el frío suelo y comencé a rezar, preparándome para lo que estaba por venir. La puerta se abrió de golpe. Entró mi padre, esta vez acompañado no solo por guardias, sino también por el jeque Abdullah, el líder religioso de nuestra región, conocido por su implacable interpretación de la ley. Tras ellos venían mis 4 hermanos, todos con semblantes serios y taciturnos. Se ha convocado un consejo familiar, anunció mi padre con voz tensa. La apostasía de un miembro de nuestro rango no es un asunto privado. Trae vergüenza, amenaza alianzas y sacude la estabilidad de nuestro hogar. El jeque dio un paso al frente. Su barba blanca y su impecable vestimenta le daban el aspecto de una estatua viviente de autoridad. Hija de Abdul, he oído rumores preocupantes. ¿Es cierto que abandonaste la fe de tus antepasados por la herejía cristiana? Sentí todas las miradas sobre mí. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió clara, sin temblar. He encontrado a Jesús como mi Señor y Salvador. No lo llamo herejía, sino verdad. Un murmullo resonó en la habitación. El jeque cerró los ojos, como si hubiera oído una maldición. La ley es clara, dijo fríamente. La apostasía se castiga con la muerte. Sin embargo, considerando su posición y las influencias occidentales que lo han desviado, se le dará una última oportunidad para renunciar a ella. Si lo hace públicamente, su honor será restaurado y la vergüenza no recaerá sobre su familia. Respiré hondo. No puedo negar lo que sé que es verdad. Mi padre le hizo una seña a Tariq, mi hermano mayor. Se acercó llevando algo envuelto en un paño bordado. Lentamente, desenvolvió la tela, revelando un cuchillo ceremonial cubierto de joyas, símbolo de poder y pureza, usado durante generaciones en rituales de honor. El jeque habló con tono grave. La tradición dicta que la purificación la realice el cabeza de familia. De esta manera, se restaura el honor y el pecado no contamina a los demás. Mi padre cogió el cuchillo. Le temblaban las manos. Nunca lo había visto así. Siempre lo había conocido como un hombre de absoluto autocontrol, pero ahora parecía dividido entre el deber y el amor. Me miró a los ojos y con voz casi susurrante preguntó: ¿Es esta tu última palabra, hija mía? Cerré los ojos un instante, y el verso me vino a la mente como un susurro celestial. A quien me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo miré de nuevo. No puedo negarlo, papá. La habitación pareció encogerse en silencio. Entonces dio un paso al frente y presionó la fría hoja contra mi garganta. El frío metal rozó mi piel, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Pero en lugar de miedo, me invadió una profunda paz. Sentí que no estaba sola, que el mismo Dios que me había llamado por mi nombre estaba allí conmigo, en aquella habitación llena de odio e incredulidad. Y fue allí, entre la furia y la fe, donde comenzó el milagro.
Sentía el calor del aliento de mi padre en mi rostro. Sus ojos, antes firmes y llenos de autoridad, ahora temblaban entre la furia y la desesperación. El jeque a su lado lo presionó contra sí. «Hazlo ahora, Abdul. Cada segundo de vacilación es una afrenta al honor de tu casa». Mi padre alzó el cuchillo con manos temblorosas, pero lo que vi en sus ojos no fue odio, sino dolor. El amor y la tradición libraban una batalla en su interior, y supe que solo Dios podía intervenir para vencerlos. Entonces sucedió algo imposible. La habitación, antes envuelta en sombras y la tensión del momento, comenzó a llenarse de una luz que no provenía ni de lámparas ni de la luna. Simplemente apareció. Al principio era suave, casi imperceptible, pero pronto se volvió intensa, vibrante, como si el aire mismo hubiera empezado a brillar. El cuchillo que mi padre sostenía en la mano se calentó tanto que lo dejó caer con un grito. El sonido metálico del metal al golpear el suelo resonó en la habitación, cargado de algo sobrenatural. «¿Qué clase de brujería es esta?», exclamó el jeque, retrocediendo con el rostro pálido. Pero yo lo sabía. Aquello no era brujería. Era el Dios vivo, el mismo que me había llamado por mi nombre meses antes, mostrando ahora su presencia ante todos. En mi corazón resonaron las palabras que tantas veces me habían sostenido. «No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios». La luz se intensificó y, dentro de ella, comenzaron a formarse siluetas, figuras humanas, pero hechas de luz pura, sin proyección, sin engaño. Eran reales, tan reales como el temor y la reverencia que se extendieron entre nosotros. «Ángeles», murmuré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Uno de los guardias cayó de rodillas, dejando caer su arma. Mis hermanos retrocedieron, incapaces de mirar directamente aquella luz. El jeque comenzó a recitar versículos del Corán con voz temblorosa, intentando luchar contra lo que no comprendía. Y entonces, todos oímos, no con nuestros oídos, sino en lo más profundo de nuestro ser, una voz firme y poderosa, llena de amor. «No toques a mi hija, ella me pertenece». El tiempo pareció detenerse. Durante unos minutos, nos vimos inmersos en una presencia tan intensa que hasta respirar se sentía sagrado. Cuando la luz se desvaneció, el silencio fue absoluto. El aire estaba impregnado de una paz indescriptible, y todos permanecimos inmóviles, como si temiéramos romper ese instante. Mi padre fue el primero en hablar, con la voz ronca y la mirada perdida. «Llévenla al ala norte. Nadie debe acercarse a ella hasta que entendamos lo que sucedió aquí». Los guardias me escoltaron con una reverencia silenciosa. Ya no era el odio lo que guiaba sus pasos, sino el temor a lo que habían presenciado. Me llevaron a una suite apartada, cómoda pero vigilada, técnicamente una prisión, pero en realidad un santuario disfrazado. Afuera, 2 guardias hacían turnos. Uno de ellos era Faisal, el mismo que descubrí que era cristiano en secreto. Durante sus turnos, deslizaba pequeñas notas por debajo de mi puerta. «Cada palacio habla de luz», escribió en una ocasión. Algunos dicen que fue una locura colectiva, otros piensan que fue una señal divina, pero hay quienes han comenzado a buscar respuestas. Fue allí, a solas y bajo vigilancia, donde comprendí. El milagro que había salvado mi vida también había sembrado algo mucho mayor. La semilla de la fe había sido sembrada, no solo en mí, sino en muchos corazones dentro de aquel palacio. Nosotros, que conocemos el poder de Dios, sabemos que esto no fue ni coincidencia ni ilusión. Fue el Señor mismo manifestándose para demostrar que nada puede silenciar la verdad. A través de las notas de Faisal, descubrí lo que sucedía fuera de mis muros dorados. Mi padre había decretado silencio absoluto sobre el incidente. Cualquier mención de aquella luz sería castigada con la expulsión inmediata del palacio. El jeque Abdullah, el hombre que había exigido mi ejecución, enfermó pocos días después. Fiebres altas, pesadillas recurrentes, visiones que lo hacían gritar por las noches. Mis hermanos, aterrorizados, evitaban incluso mirarme a los ojos. Era como si todos intentaran borrar lo sucedido, pero la presencia de Dios había dejado huellas demasiado profundas para ser olvidadas. Si alguna vez has experimentado algo sobrenatural, aunque sea algo pequeño, sabes a qué me refiero. Hay momentos en que los cielos se abren lo suficiente para recordarnos que seguimos sirviendo a un Dios de milagros, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Una semana después de aquella noche, sucedió algo inesperado. Mi madre pidió verme. Mi padre, a regañadientes,
Finalmente accedió tras mucha insistencia. Cuando entró en la habitación, casi no la reconocí. La mujer impecable, siempre altiva y fría, ahora parecía frágil. Sus ojos hinchados delataban las noches en vela. Se sentó al borde de la cama, con brusquedad, y dijo: «Vi algo, Samira, algo que no puedo explicar». «Todo el mundo lo vio, madre», respondí con dulzura. «Todo el palacio lo sabe». No lo entiendes», murmuró temblando. «Desde aquella noche he estado soñando, sueños tan reales que me despierto llorando. Hay un hombre vestido de blanco que me llama por mi nombre». Mi corazón se aceleró. «¿Qué dice?», pregunté, casi sin aliento. «Me llama Leila y me dice: tus oraciones por tu hija han sido escuchadas, aunque nunca las hayas dicho en voz alta». Comenzó a llorar. ¿Cómo podía saberlo? Siempre he amado a mis hijos, pero nunca supe cómo demostrárselo. Hice lo que se esperaba de mí, cumplí con mi papel, pero nunca me sentí libre. Tomé sus manos entre las mías y por primera vez no las retiró. «Mamá, es Jesús. Él conoce los pensamientos que nunca se convierten en palabras. Él ve el corazón». Aquel momento marcó el inicio de algo que cambiaría para siempre nuestra relación. Sus visitas se hicieron frecuentes, siempre con pretextos formales, para saber cómo estás, para darte instrucciones, pero yo sabía la verdad. Venía a escuchar, preguntaba por Dios, por el Evangelio, por lo que significaba nacer de nuevo, y yo le hablaba de un amor que no exige perfección, solo entrega. «He pasado toda mi vida intentando ser suficiente», confesó un día, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero esta libertad de la que hablas es como respirar por primera vez». Mientras tanto, comenzaron a circular noticias curiosas en el palacio. Faisal me contó que 3 sirvientes habían buscado información sobre el cristianismo en secreto. A uno de mis hermanos, Jamal, lo habían visto leyendo páginas arrancadas de una Biblia. Pequeñas chispas de fe empezaban a encenderse en la oscuridad, pero mi padre seguía siendo despiadado. Según Faisal, pasaba los días reunido con líderes políticos y religiosos, intentando decidir qué hacer conmigo. La ejecución había sido descartada. Nadie se atrevía a cuestionar lo que habían presenciado. Incluso los más escépticos admitían que aquella noche había ocurrido algo inexplicable. Aún así, las opciones restantes eran crueles: el exilio, el confinamiento perpetuo o un matrimonio forzado en algún lugar lejano. Y fue precisamente cuando todo parecía incierto, cuando el miedo y la esperanza se mezclaban en mi interior, que recibí una visita inesperada, una que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. La tensión en el aire era casi palpable, como si el destino nos observara atentamente, esperando a decidir qué camino tomar. Cada paso que daba por aquel oscuro pasillo parecía más pesado que el anterior. Faisal, con su calma inquebrantable, estaba a mi lado, pero sus ojos no mentían. Había miedo en ellos, miedo a lo desconocido, miedo a todo lo que pudiera salir mal. Pero también había algo más fuerte que cualquier miedo: fe. Estaba cumpliendo su misión, en silencio pero con firmeza. Llegamos a la pequeña puerta camuflada, y allí estaba Jamal, con los ojos atentos a cada sonido. Me miró con una mezcla de nerviosismo y cariño, y sin decir palabra, me tendió la mano. Ya no era el hermano distante que solía ver, perdido en la rígida cultura que nos rodeaba. Era alguien transformado, alguien dispuesto a arriesgarlo todo para salvarme la vida. «¿Estás listo?», preguntó con voz ronca, como si la gravedad del momento le pesara enormemente. Respiré hondo, intentando contener la agitación que crecía en mi interior. Lo miré y vi la firmeza en su rostro. Ya no luchaba contra la tradición ni contra lo que pensaba su familia. Luchaba por mi vida, por mi libertad, por mi derecho a vivir mi fe sin miedo. Y en ese momento, comprendí que si él estaba dispuesto a llegar tan lejos, yo también debía estarlo. «Listos», respondí, con una voz más firme de lo que me sentía. Jamal abrió la puerta de golpe, y juntos caminamos por un pasillo aún más estrecho. El camino parecía interminable, pero a la vez era la única salida. Cada giro nos alejaba más de la vida que conocía. Con cada paso, más lejos de mi familia, de mi cultura, de la seguridad que ya había sido destruida. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que no podía seguir viviendo en un lugar donde la verdad callaba y la libertad era un espejismo. Llegamos a la salida secreta de los jardines exteriores, donde nos esperaba un coche oscuro, oculto por la tormenta que comenzaba a arreciar. Faisal fue el primero en subir, y luego Jamal me ayudó a entrar, sentándose a mi lado. La lluvia era torrencial, golpeando las ventanillas,
Pero entre esas gotas había algo más. Una sensación de protección, como si Dios estuviera allí, tomándonos de la mano, guiándonos fuera de aquella pesadilla. El trayecto hasta la embajada británica fue más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Me embargaba un torbellino de emociones: miedo, esperanza, gratitud y una profunda tristeza. Dejaba atrás todo lo que conocía: mi familia, mi hogar, la vida que mis padres habían soñado para mí, pero, al mismo tiempo, me dirigía hacia la libertad, hacia la verdad que Dios me había revelado. Al llegar a la embajada, una mujer me recibió con una sonrisa que, a pesar de la gravedad de la situación, me produjo un alivio inesperado. No me preguntó nada, simplemente me condujo a una habitación segura, donde pasaría la noche. Al día siguiente habría nuevos planes. Me trasladarían a otro vehículo, y en pocas horas estaría en un vuelo a Londres. Todavía no sabía mucho sobre el futuro, pero sabía que sería diferente. Estaba a punto de empezar una nueva vida. Cada minuto, mi mente volvía a mi última conversación con Jamal antes de ponerme a salvo. No comprendía del todo lo que había visto aquella noche. Decía que era algo que no podía explicar, pero tampoco negar, y en sus ojos vi el reflejo de la misma verdad que yo había visto, la presencia de Dios, que no se puede ignorar, por mucho que lo intentemos. Ahora, el futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, esperando ser llenado. No había vuelta atrás. Lo que había pasado, había pasado. Dios ya había obrado lo imposible, y me había mostrado su intervención directa. La tormenta de arena que azotaba el coche parecía una metáfora de los tiempos turbulentos que habíamos dejado atrás, pero, al mismo tiempo, había algo suave y firme en el camino que tenía por delante, algo que me decía que el Señor estaba conmigo en cada paso. Fue un nuevo viaje, una nueva vida, y aunque los días siguientes fueron inciertos, una certeza permanecía: estaba vivo, era libre. Los primeros meses en Londres fueron, sin duda, los más difíciles de mi vida. La ciudad era vibrante, llena de nuevas oportunidades, y a la vez, extrañamente solitaria. Estaba en un país completamente distinto, sin el consuelo de mi familia, sin la identidad que me había dado mi cultura. A menudo me sentía perdida entre un mar de rostros desconocidos, intentando encontrar mi lugar en un mundo que parecía demasiado vasto e inmenso para alguien como yo. Cada día, la lucha interna por adaptarme se mezclaba con recuerdos de noches en soledad, mi cuerpo físicamente libre, pero aún atrapado en la memoria, añorando la tierra que había dejado atrás. A veces, me encontraba de pie, mirando por la ventana de mi pequeño apartamento, pensando en las áridas tierras de Oriente Medio, en las construcciones de arena y piedra que aún perduraban en mi pasado. Ahí fue donde empezó todo, donde mi nombre significaba algo, donde mi historia estaba ligada a un legado familiar, a un sistema de creencias que me habían impuesto desde mi nacimiento. Había sido Samira, la hija de Abdul, y ahora apenas comenzaba a comprender quién era realmente, sin etiquetas, sin imposiciones. El proceso de reconstrucción fue gradual. Farah y Aisha, mis nuevas compañeras de casa, se convirtieron en mis hermanas en la fe, compañeras en un camino de fe renovada. Ambas provenían de entornos marcados por la persecución religiosa, aunque sus historias no eran tan dramáticas como la mía. Farah, originaria de Irán, se había disfrazado de turista antes de encontrar su propia vía de escape a Occidente. Aisha, de Pakistán, había vivido con el temor constante de que se descubriera su conversión, con una familia que aún la buscaba. Juntas, nos apoyábamos mutuamente y compartíamos historias sobre el precio que cada una había pagado por su fe. Cada historia era dolorosa, pero también un testimonio de algo superior, de la gracia de Dios que, de una forma u otra, nos había liberado. Poco a poco, aprendí a respirar de nuevo. Intenté retomar mis estudios, lo cual fue una verdadera batalla emocional. Cada clase parecía arrancarme pedazos, como si la identidad que intentaba reconstruir se viera obligada a adaptarse a algo que aún no comprendía del todo. No fue fácil. Extrañaba a mi familia, sobre todo en los momentos de mayor soledad, como las tardes de invierno en las que la lluvia golpeaba las ventanas y me encontraba sola, sin nadie con quien compartir mis pensamientos más profundos. Extrañaba algo que no sabía si podría recuperar, pero había algo más fuerte que el miedo a la soledad. Era la presencia de Dios. Lo sentía allí, cada día, a mi lado. A veces, en momentos de desesperación,
Él traía una paz inesperada. Él se convirtió en mi pilar. Recuerdo una noche en la que estaba particularmente angustiado, con el corazón apesadumbrado, y oí claramente en mi mente: yo te daré descanso, porque mi gracia te basta. Fue en ese momento, durante una oración silenciosa en mi pequeña habitación, cuando finalmente comprendí el verdadero significado de lo que había experimentado. No estaba sola. Dios orquestó mi escape, mi libertad, de una manera milagrosa. Protegió mi vida de tantas formas que ni siquiera podía imaginar en aquel momento. Cada detalle, desde el apoyo de Faisal y Jamal hasta la providencial ayuda de la red cristiana, demostró la fidelidad de un Dios que no me abandonaría, sin importar la situación. La verdad era que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo infinitamente más valioso: una nueva vida en Cristo. Pero no todo fue fácil. Durante esos primeros meses, el miedo a ser descubierta era constante. La inseguridad me perseguía como una sombra. Una vez, oí rumores de que mi padre había enviado gente a buscarme, que mi fuga había causado un gran revuelo. Con cada sirena de policía o cada golpe en la puerta, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de ser llevada de vuelta a casa como una traidora, de regresar al lugar donde mi fe era una sentencia de muerte, me paralizaba. Fue un largo proceso de aprendizaje, de crecimiento espiritual y emocional. Pero poco a poco, con el apoyo de mis nuevas hermanas en la fe y el cuidado constante de Dios, comencé a comprender que, incluso en la adversidad, Él estaba conmigo. Empecé a ver el mundo de una manera nueva, con una visión más clara de la verdad de Cristo, quien siempre había estado ahí, esperando a que yo lo reconociera. Ya no necesitaba mi antiguo nombre ni mi antigua cultura para definir quién era. Yo era la hija del Rey. Y eso era lo único que importaba ahora. Pasó el tiempo y mi vida comenzó a estabilizarse. Había encontrado una nueva identidad, no solo en documentos falsos o en una ciudad lejana, sino en Cristo, quien me rescató de la muerte y me dio una vida plena. Sabía que aún tenía mucho que aprender, muchas cosas que comprender, pero la paz que experimenté era algo que jamás habría encontrado sin la intervención sobrenatural de Dios. La historia de mi huida, mi camino de fe, fue solo el comienzo de algo aún mayor, algo que Dios estaba preparando para mí. Me había dado la oportunidad de empezar de nuevo, y sabía que, donde quiera que fuera, su gracia me acompañaría. Me quedé en silencio unos segundos, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. Mi madre. Esa palabra resonó en mi interior como algo lejano, casi olvidado, pero a la vez profundamente arraigado. ¿Está bien?, alcancé a preguntar con voz temblorosa. «Está diferente», respondió Elena. Parecía agotada, abatida, pero decidida. Dijo que necesitaba hablar contigo, que viajó sola hasta aquí y que no volverá hasta encontrarte. El corazón me latía con fuerza. Durante meses había rezado por ella, pidiéndole a Dios que tocara su corazón, que le abriera los ojos como me los había abierto a mí. ¿De verdad estaba pasando esto? ¿O era una trampa cuidadosamente preparada para atraerme de vuelta? El miedo y la esperanza se mezclaban en un torrente incontrolable. Le pedí a Elena que me contara más detalles. Me dio un sobre, dijo. Dijo que era para ti, y que solo yo podía entregártelo personalmente. En los días siguientes, apenas dormí. El pastor Michael y el equipo de la red de protección insistieron en verificar la situación antes de cualquier reunión. «Es necesario ser cautelosa, Sara», advirtió. «El amor nos mueve, pero la prudencia nos protege». Estuve de acuerdo, aunque la espera parecía interminable. Cuando por fin me entregaron el sobre, me temblaban las manos. Dentro había una carta, escrita con la inconfundible letra de mi madre. «Hija mía, si esta carta llega a tus manos, es porque el Dios al que sirves ha hecho posible lo imposible. Desde la noche de la luz, algo dentro de mí ha cambiado. No puedo dormir sin ver a ese hombre de blanco en mis sueños. Me llama por mi nombre y me dice que estás bajo su protección. Me resistí un tiempo, pero ya no puedo negar lo que ha hecho en mí. Me bauticé en secreto. El jeque ha muerto. Tu padre está enfermo y confundido. Jamal ha desaparecido. Solo quedamos yo y la fe que ahora compartimos. No sé si podré verte en esta vida, pero quiero que sepas, yo también pertenezco a Jesús ahora». Las lágrimas corrían por mi rostro, incontrolables. Leí y releí esas palabras, sin poder creer que provinieran de la misma mujer que una vez me había mirado con tanto desdén por mi fe. Aquella carta fue más que un reencuentro. Fue la confirmación de que Dios,
no solo me había salvado, sino que también había comenzado a redimir todo lo que había dejado atrás. Elena me dijo que mi madre se alojaba en una pensión cerca de la universidad. Contra todo pronóstico, le pedí que me llevara. Al entrar en el sencillo vestíbulo del edificio, vi a una mujer sentada junto a la ventana, con el velo ligeramente desaliñado, sosteniendo un pequeño libro de tapa azul. A pesar de su avanzada edad y fragilidad, la reconocería en cualquier parte. «Madre», susurré. Se puso de pie, y por un instante nos miramos fijamente, dos vidas separadas por mundos distintos, ahora unidas por la misma fe. Se acercó y me abrazó, no como la mujer rígida y reservada que recordaba, sino como una madre rota, transformada. Lloramos juntas durante largos minutos, sin necesidad de palabras. Cuando por fin nos separamos, me mostró el libro que sostenía, una Biblia en árabe. «Me encontró, hija», dijo, sonriendo entre lágrimas. «El mismo Jesús que te salvó, también me encontró a mí». Ese fue, sin duda, el momento más impactante de mi vida. Ningún milagro visible, ninguna manifestación celestial se compara con ese reencuentro. Allí, en una sencilla pensión en el corazón de Londres, comprendí el verdadero alcance de la gracia de Dios, una gracia que trasciende fronteras, desafía tradiciones y reconstruye familias deshechas. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que mi huida no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una vocación. Fui salvada no solo para vivir en libertad, sino para presenciar el poder de un Dios que aún obra milagros. Samira Al-Faisal murió en ese desierto espiritual, pero Sarah Lawrence vive para contar lo que el amor de Cristo puede hacer, incluso en los lugares más insospechados. Si tú también tienes a alguien en tu familia por quien has estado orando durante años, no te rindas. La misma luz que brilló en mi pasado puede alcanzar cualquier corazón, incluso el que parece más distante. Porque el Dios que transformó a mi madre y me dio una nueva vida es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando Elena me llamó diciendo que una mujer se había presentado en la universidad afirmando ser mi madre, se me heló la sangre. Fue como si el pasado, celosamente guardado y dolorosamente superado, me hubiera encontrado de nuevo. «Vino sola», explicó Elena. «Dijo que nadie sabe dónde está, ni su padre, ni las autoridades. Está desesperada por verte». Pasé la noche en oración antes de tomar cualquier decisión. El equipo de seguridad que me había ayudado a escapar me recomendó cautela, pero tras buscar la guía de Dios, acordamos reunirnos en un lugar neutral, un café discreto en Ginebra, con el equipo de protección observando desde la distancia. Cuando la vi entrar, el tiempo pareció detenerse. Aquella mujer frente a mí, que una vez había sido símbolo de elegancia y dominio, ahora mostraba profundas marcas de preocupación en su rostro. Las joyas habían sido reemplazadas por la sencillez, la mirada altiva, por la vulnerabilidad. Por un instante, solo éramos madre e hija, dos almas rotas intentando reencontrarse. Me abrazó con fuerza, temblando. «Te he estado buscando durante tanto tiempo», susurró en árabe. «Tu padre cree que estoy de retiro en Francia. Nadie sabe que estoy aquí». «¿Cómo conseguiste encontrarme?», pregunté, tratando de contener las lágrimas. «Contraté investigadores, seguí rumores, recé, hasta que me acordé de tu amiga, la griega. Ella fue quien me ayudó». Me senté en silencio, escuchando a mi madre describir los años que siguieron a mi fuga, la ira de mi padre, las investigaciones, los rumores de que había sido secuestrada por agentes extranjeros. El jeque que había presidido el consejo familiar dimitió poco después, aislándose por completo del mundo. «Nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche», dijo mi madre. Hablaba de luces y voces, pero nadie le creía. Finalmente, abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. «Chamal me lo dio», dijo, empujándome el volumen. Al abrirlo, lo reconocí de inmediato. Era un Nuevo Testamento en árabe. Lo leí, Samira, continuó con la voz quebrada. No lo entendí todo, pero las palabras de ese hombre, Jesús, me hablaron como nada más lo había hecho, y sigue apareciendo en mis sueños, llamándome por mi nombre. Mi corazón se llenó de una mezcla de reverencia y alegría indescriptible. Allí, en un discreto café de Ginebra, acompañé a mi madre en una oración sencilla pero eterna, la oración de entrega a Cristo. Las lágrimas que corrían por su rostro reflejaban no solo arrepentimiento, sino también liberación. En ese momento, comprendí que el mismo Dios que me había rescatado de los muros dorados de un palacio
estaba ahora llegando al corazón de la mujer, que una vez había sido el símbolo de esos muros. Esta historia no trata solo de persecución o huida, trata de un Dios que no se rinde, que cruza fronteras, tradiciones y miedos, para llegar incluso a aquellos que el mundo considera inalcanzables. Me criaron para ser inaccesible, rodeada de lujos, protegida por leyes y expectativas, pero el amor de Dios encontró un camino donde parecía no haberlo. Se valió de gente sencilla, un compañero de piso griego, un jardinero etíope, un guardia jordano, todos piezas del mismo plan divino. Hoy, al contar mi historia, no lo hago como quien habla de un pasado lejano, sino como testigo viviente de un Dios que sigue transformando vidas, porque, así como me rescató de prisiones visibles e invisibles, sigue llegando a corazones, incluido el de mi madre. ¿Te has preguntado alguna vez si hay alguien en tu vida a quien Cristo parece inalcanzable? Esa persona cuyo corazón parece completamente cerrado, cuya resistencia al Evangelio parece insuperable. Quiero compartir contigo un testimonio que no se trata solo de mí, sino del poder transformador de Dios, para llegar incluso a los lugares más oscuros y a los corazones más endurecidos. Vengo de un lugar donde a primera vista todo parecía perfecto: riqueza, lujo, respeto, todo parecía garantizado. Sin embargo, mi palacio de mármol y oro era en realidad una prisión, y a veces las prisiones más opresivas no tienen barrotes visibles, como tú, que tal vez vives en una nación con libertad religiosa, pero estás atrapado por adicciones, relaciones tóxicas, materialismo o expectativas culturales asfixiantes. De estas prisiones invisibles puede ser aún más difícil escapar, pero Cristo ofrece la verdadera liberación. Él dijo: «Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres». Juan 8:36. Y es precisamente en este tipo de libertad donde Dios ha llegado hasta mí. En la noche más oscura de mi vida, cuando la muerte parecía inminente, sentí una presencia sobrenatural. El cuchillo rozó mi garganta y, a pesar del terror, experimenté una paz inexplicable. No vi ángeles físicamente, pero supe que Dios estaba allí, de una forma inconfundible. Estaba más cerca de mí de lo que jamás podría haber imaginado. Esto no fue un espejismo, fue real. Cuando llegas a tu límite y ves que todo ha fallado, cuando no hay a dónde ir, descubres que el ser que reside en ti es mayor que todo lo que te rodea. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primona, Juan 4:4. A veces, quienes te persiguen hoy son quienes Dios usará mañana para difundir el Evangelio. El hombre que me custodiaba, Faisal, un guardia asignado para mantenerme prisionero, se convirtió en mi libertador. Vio la verdad y comenzó a ayudarme, guiándome en mi huida. Mi hermano Jamal, quien inicialmente se horrorizó por mi conversión, facilitó mi partida y hoy también sigue a Cristo. Mi madre, que al principio me rechazó, ahora abraza a Cristo con todo su corazón. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo se convierte un perseguidor en evangelista? Dios es experto en transformar incluso a los más acérrimos oponentes del Evangelio. El precio del discipulado es real, pero la recompensa es incalculable. No, Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. De hecho, advirtió: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Lo perdí todo: mi trabajo, mi identidad social, mi seguridad económica y, lo más doloroso, el contacto con mi familia. Pero puedo decir con total convicción que, a pesar de todo lo que perdí, encontré algo que nadie me puede arrebatar: Cristo. Dios usó incluso los momentos más difíciles de mi vida para mostrarme su propósito. Cuando comencé a compartir mi fe, no sabía el impacto que tendría mi historia. No imaginaba que mis palabras sembrarían semillas en el corazón de mi madre, mis hermanos, tantas otras personas a mi alrededor, incluyendo gente de mi antiguo hogar e incluso de mi trabajo. Como dijo Jesús, sois cartas abiertas, conocidas y leídas por todos. 2 Corintios 3:2. Jamás subestimes el poder de tu testimonio. Cada historia de transformación personal tiene el poder de impactar vidas de maneras que tal vez nunca comprendas. No se trata de ser perfecto, ni de tener todas las respuestas, sino de ser fiel al compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. En los momentos más aterradores de mi vida, enfrentándome a mi padre, esperando la ejecución inminente, huyendo en una noche tormentosa, experimenté algo sobrenatural,
una paz que sobrepasa todo entendimiento. No era la paz de un entorno seguro, ni de circunstancias favorables, sino la paz que proviene de la presencia de Dios, una paz que permanece cuando todo lo demás falla. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, aún puedes descansar en la certeza de que Dios es más grande. Y quizás, para ti, tu palacio sea diferente al mío. Tal vez no te enfrentes a la persecución física, pero quizás lidias con el ridículo de colegas instruidos que se burlan de tu fe, el rechazo de familiares que no comprenden tus convicciones o la presión social para que comprometas tus valores. Tu símbolo puede ser la amenaza de perder un ascenso laboral, una relación o incluso tu estatus social, pero los principios son los mismos. Cristo ofrece liberación. Si conoces a alguien que parece inalcanzable para el Evangelio, quiero que sepas, nadie está fuera del alcance de Dios. Por muy duro que sea el corazón de alguien, por muy lejos que parezca estar, Dios puede alcanzarlo. Ya lo ha hecho conmigo, con mi madre, con mi hermano y con tantas otras personas en todo el mundo. Recuerda que la libertad que Cristo ofrece no se limita a escapar de circunstancias físicas opresivas. Él quiere liberarnos de las cadenas invisibles de nuestra alma, de aquello que nos ata pero que nadie más puede ver. Cuando aceptamos esta libertad, lo imposible se vuelve posible, el dolor se transforma en paz, y lo que parece una pérdida se convierte en una gran victoria. Por lo tanto, cuando te enfrentes a desafíos, rechazos o incluso momentos de duda, recuerda, Cristo está contigo. Él tiene el poder de transformar vidas, incluida la tuya, y de llegar a aquellos que crees inalcanzables. Llegó hasta el final para rescatarnos y darnos una nueva vida. Que esta libertad sea también tuya, hoy y siempre. Cristo vale cualquier precio. Cuando entra en nuestras vidas, nos ofrece algo que supera con creces lo que el mundo puede darnos. La libertad que encontramos en Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios jamás nos abandona en nuestras pruebas. Todo esto justifica cualquier sacrificio. Y amados hermanos y hermanas, hoy les comparto no solo mi testimonio, sino también una invitación para que experimenten esta misma libertad. Dios nunca nos abandona en las batallas. Camina con nosotros en cada decisión difícil, en cada momento de duda y en cada prueba. A menudo, podemos sentir que enfrentamos las tormentas solos, pero la verdad es que cuando elegimos seguir a Cristo, Él está con nosotros, sosteniéndonos y dándonos fuerza. La fidelidad de Dios está garantizada y su palabra nunca falla. Recuerda, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hebreos 13:5. Esta promesa de Dios es real y se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Sé lo que es tomar decisiones difíciles, como elegir la integridad cuando el mundo ofrece atajos tentadores, o defender los principios bíblicos cuando la presión social parece abrumadora. Sé lo que es enfrentar el rechazo familiar por la fe. Y puedo asegurarles que aunque el camino sea difícil, la recompensa de estar con Cristo es incomparable. Si aún no has experimentado el amor de Cristo, te invito a hacerlo ahora. No se trata de rituales ni tradiciones religiosas, sino de reconocer tu necesidad de un Salvador y abrir tu corazón a la transformación que solo Él puede brindar. Cristo murió en la cruz por ti, para perdonar tus pecados y ofrecerte una nueva vida. Él te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte. Ora conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que necesito un Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste, venciendo a la muerte. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y dame una nueva vida en ti. Guíame con tu Espíritu Santo y ayúdame a seguirte fielmente, cueste lo que cueste. En tu nombre oro. Amén. Quizás te enfrentes ahora mismo a una decisión difícil, la tentación de abandonar tus principios para obtener algo del mundo, o la presión de mantener tu fe en un entorno que no la comprende. Pero ten presente esto: Dios promete estar contigo en cada paso del camino. Nunca te abandonará. Su fidelidad es inquebrantable. Mi historia, por ejemplo, continúa desarrollándose. 3 años después de mi huida, logré retomar el contacto con Yamal, el hombre que me ayudó a escapar. Hoy, dirige un pequeño grupo secreto de estudio bíblico dentro del palacio. La obra de Dios continúa, incluso en los lugares más insospechados. Además, mi madre, que recibió asilo en Suiza, ahora puede practicar su fe abiertamente, e incluso mi padre, que se mantuvo firme en su fe islámica durante toda su vida,
ha comenzado a cuestionarse los sucesos sobrenaturales que ha presenciado. El Evangelio, que antes parecía tan lejano, ahora toca su corazón de maneras inesperadas. La semilla del Evangelio, una vez sembrada, sigue creciendo, sin importar las barreras culturales o políticas. Esto me enseña una verdad inmutable. Nada puede detener el poder transformador de Cristo. Si tu vida, como la mía, ha estado marcada por desafíos y persecución, o incluso si conoces a alguien que sufre presión por su fe, comparte este testimonio. El Evangelio tiene el poder de transformar vidas y dar valor a quienes enfrentan dificultades. Soy solo un ejemplo de que Dios puede llegar hasta los corazones más cerrados. Quizás tu historia no incluya palacios reales ni manifestaciones angelicales visibles, pero es igualmente valiosa a los ojos de Dios. Cada acto de obediencia, cada sacrificio por su verdad, cada momento de fidelidad bajo presión, construye un poderoso testimonio que Dios usará para alcanzar a otros. Como dice Apocalipsis 12:11, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta el punto de temer la muerte. Que estas palabras te inspiren, que el mismo Dios que transformó mi vida, transforme también la tuya para su gloria. Él puede usarte de maneras que ni siquiera imaginas. Cuando decides seguir a Cristo, tu vida se convierte en parte de algo mucho más grande, algo eterno. Cada uno de nosotros, con nuestra historia única, tiene el potencial de ser usado por Dios para impactar el mundo que nos rodea. Ruego para que hoy comprendas el inmenso valor de conocer a Cristo y que, como yo, puedas experimentar la verdadera libertad que solo Él ofrece. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que escucha o lee este testimonio. Fortalece a quienes sufren persecución por tu causa. Anima a quienes enfrentan el rechazo y la duda. Y despierta a quienes aún no te conocen, para que experimenten tu amor transformador. En el nombre de Jesús, amén.